Muy buenos días. Hoy, en el día 313, comenzaremos con un nuevo libro de la Biblia, el libro de Hechos. El autor de este libro es Lucas, el mismo autor del Evangelio según Lucas. Este libro tiene 28 capítulos y un total de 1006 versículos. El propósito del libro de Lucas es enseñarnos a vivir como iglesia de Cristo, aprendiendo de la iglesia primitiva. En el libro de los Hechos vemos que es la fuente principal de información sobre la iglesia primitiva, narrando con precisión el nacimiento de esta, el desarrollo de la misma durante más o menos 30 años, mostrando los principios para el avivamiento, la obra misionera y la doctrina. El contenido que encontramos en el libro de los Hechos nos muestra lo que Jesús continuó haciendo para la expansión del reino durante 40 días, que estuvo explicando el Evangelio del reino, su resurrección, el cumplimiento de la promesa, su resurrección y ascensión, el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo y la manera como Dios usa a los apóstoles para el crecimiento de la iglesia a pesar de la oposición. Hoy, en el día 303, leeremos los capítulos 1, 2 y 3 de este libro. Comencemos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron.
Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día hasta el día de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Ahora leeremos el capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua en que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oí mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua,
y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás con gozo, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora leeremos el capítulo 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto?
¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijesen, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos tres capítulos que hemos leído. En el capítulo 1 podemos apreciar cuando somos guiados por Dios. Y allí se nos enseña que el mensaje que nosotros somos llamados a predicar es el mensaje del reino de Dios, que lo vemos en el versículo 3, que dice así: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Somos llamados a anunciar el reino de Dios, no nuestro propio reino, no nuestro señorío, no nuestras palabras. Somos llamados a anunciar a Cristo. Si miramos cómo predicaban los apóstoles, predicaban a Cristo, anunciaban a Cristo. Somos llamados a anunciar y a llevar las personas a entrar al reino de Dios. Para poder ellas llegar al reino de Dios, necesitan escuchar de Jesucristo. Necesitan tener la experiencia del nuevo nacimiento, que solamente lo puede producir el Espíritu Santo. Necesitan a un verdadero y genuino arrepentimiento. Somos llamados a no predicar otro evangelio distinto al reino de Dios, a Jesucristo. También vemos que en el versículo 5 el Señor nos enseña que la espera es una escuela de formación. Dice así: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no
muchos días. Incluso desde el versículo 4 dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Les dijo, miren, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Podemos ver alrededor de toda la palabra de Dios cómo el Señor a través de la espera nos enseña, a través de la espera nos forma. Y muchas veces, hoy en día que estamos viviendo en una generación donde todo es instantáneo, donde queremos que las cosas se nos den en medio de un minuto, que se publiquen en menos de un minuto se nos hace largo a veces para esperar. Hay personas que no pueden esperar un día, 2 días. Vemos que Saúl no quiso esperar a Samuel, que Dios a veces, como Dios habita en la eternidad, para Él no está como nosotros limitados en este tiempo. Mire que Dios le hizo una promesa a Abraham y casi 25 años después se cumplió esa promesa. Y en esa espera, Sara quiso tomar un atajo y lo que hizo fue de alguna manera equivocarse. Muchas, muchas veces nosotros en medio de la espera nos desesperamos y tomamos malas decisiones. Es importante que aprendamos a esperar. La evangelización del mundo requiere del equipamiento, del poder y de la sabiduría del Espíritu Santo. Y eso lo vemos en el versículo 8 que dice así, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Somos llamados a llenarnos del Espíritu Santo, porque solamente Él nos podrá capacitar para anunciar la palabra como debe ser. Mi función es ser testigo. Versículo 8 dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Debemos ser testigos de Cristo. Para yo ser testigo de algo, tengo que estar ahí, tengo que evidenciar. Si tú y yo queremos ser testigos de Cristo, tenemos que tener intimidad con Él. Si tú y yo queremos ser testigos de Cristo, tenemos que tener un encuentro personal y directo con Él día a día para poder anunciarle. Necesitamos cultivar una vida de fe y obediencia, versículos 12 al 13. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos obedecieron a la voz de Dios. Todos fueron al lugar donde el Señor les dijo que esperasen la promesa del Espíritu Santo. Necesitamos cultivar una vida de unanimidad. Versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Necesitamos volver a esos principios de estar juntos, de estar unidos, de estar en oración y de perseverar en esa oración y ruego. Necesitamos entender que las escrituras deben gobernarnos. Y eso lo vemos en los versículos 15 al 18, de lo cual va a leer el 15, que dice así. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120,000 en número y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas y que fue guía de los que prendieron a Jesús. Nótese que aquí él no está censurando a Judas, él no está juzgando ni murmurando de él, sino que él está hablando conforme a la escritura. Qué importante es que nosotros
nos ciñamos a la palabra y que todo lo que hablemos sea de acuerdo a la palabra. Las escrituras tienen que gobernarnos y saber que Dios siempre tiene el control y que todo lo que ocurre está ya escrito. Cultivar una vida de dependencia del Señor. Versículos 23 al 24. Va a leer el 24, que dice así. Y orando dijeron, tu Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de todos has escogido. Nótese que habían dos candidatos para ocupar este cargo de Judas. Uno era Matías y el otro era Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo. Quizás ese sobrenombre dice mucho de él y muchos se hubiesen criado por ese sobrenombre, pero ellos no lo hicieron, sino que llevaron a Dios la decisión en oración. En el capítulo 2 podemos ver cómo es cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo. Allí vemos que el Espíritu Santo fue una promesa que Dios les dio, que Jesús les dio y que fue cumplida. Versículos 1 al 3. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego y asentándose sobre cada uno de ellos. Ya había sido dada esa promesa y el Espíritu llegó a sus vidas como el Señor lo prometió. No dudes de las promesas que Dios te ha hecho. Él siempre cumple sus promesas. Cumplió la promesa que humanamente sería imposible, que fue su resurrección. No hay nada que sea imposible para Dios. Todas sus promesas son en el sí y en el amén. La razón primaria para para lo que Dios envió a su Espíritu Santo es, está en el versículo 4, que dice así: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y esas otras lenguas no fueron lenguas angelicales de las cuales nadie sabía qué estaban diciendo, sino que eran lenguas que sin ellos conocer hablaban maravillas de Dios. La razón por la que Dios envió al Espíritu Santo es para que testificaran a otros que no podían llegar en su propio lenguaje, que llegaran y testificaran y llegaran al corazón de otras personas. Dios quiere usarnos de una manera maravillosa a través de su Espíritu Santo. Vemos los testigos de su llegada, los versículos 5 al 11. Nos habla de muchas personas. Nótese que esto ocurrió, el versículo 1 dice, llegó el día de Pentecostés. Era una de las fiestas de los judíos, donde muchas personas, muchos creyentes judíos se desplazaban de diferentes lugares para venir allí a Jerusalén a adorar. Nótese que Dios tiene un propósito con todo. Les dijo, quédense en Jerusalén, porque Él sabía qué día iba a permitir que el Espíritu Santo llegara sobre sus vidas y iba a permitir justo ese día para que otros escucharan ese anuncio que a través del Espíritu Santo en esas otras lenguas iban a recibir. A veces nos cuesta esperar porque no entendemos los propósitos de Dios, pero mire el propósito que Dios tenía. Y esos testigos eran personas que hablaban otras lenguas y por eso Dios allí les dio otras lenguas. A veces hay personas que oran en otras lenguas y piensan que por eso tienen al Espíritu Santo. Pero déjame decirte que el Espíritu Santo es más que hablar en un lenguaje que ni tú ni otros entiendan. El Espíritu Santo se evidencia en el carácter, en el fruto
de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ante estos testigos vemos dos reacciones diferentes, versículos 12 al 13, que dice así: y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Nótese aquí que unos estaban inquietos por saber qué significaba esto, qué les estaba diciendo Dios, pero otros se burlaban. Hoy en día pasa lo mismo. Hay quienes escuchan el mensaje y quieren saber más, pero hay quienes se burlan del mensaje de Dios. La predicación bajo el Espíritu Santo está centrada en la palabra de Dios, versículo 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Somos llamados es a predicar la palabra de Dios, no otra cosa diferente, no lo que imaginamos, no alegorizar, sino la palabra como está escrita. La predicación bajo el Espíritu Santo debe ser cristocéntrica. Versículos 21 al 22. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros sabéis. No podemos predicar otro evangelio, solo a Cristo y a este resucitado. La predicación bajo el Espíritu Santo produce un genuino arrepentimiento, versículo 37, que dice así: y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? A esto debe llevar la predicación. Y aunque no lo escribí, aquí vemos que en los versículos 46 se nos enseña el modelo de iglesia que debemos tener. Allí nos habla de la sencillez de corazón, nos muestra que no debe ser una iglesia que persevera en la adoración, una iglesia que adore, que lleve a la gente a una verdadera adoración, oración, doctrina. Y entonces cuando nos reunimos en el culto, deben haber esos propósitos: oración, adoración y palabra. En el capítulo 3 vemos un llamado al arrepentimiento y el Señor nos invita a que no nos quedemos fuera del templo. Versículo 2, que dice así: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa. Entonces dice que cada día estaba fuera de la puerta y dice, para que pidiese limosna a los que entran al templo. Hay personas que entran al templo, buscan a Dios, encuentran la presencia de Dios, pero también hay quienes deciden estar afuera y vivir de limosnas. Hablo de personas que no quieren comprometerse con Dios y prefieren decirle a uno, ay, va a orar por mí, ay, va a hacer esto por mí, ay, usted que Dios la escucha. Mira, yo quiero decirte, Dios también te escucha a ti, no te quedes afuera, entra, entra al Señor, permite que tú puedas tener una experiencia personal con Dios, que tú puedas hablarle también a Dios y que puedas sentir que Él también te escucha. Un llamado a mirar la necesidad, versículo 4, que dice así: Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. El Señor nos invita a que podamos ver la necesidad de los demás, que podamos mirarles a los ojos y que Dios nos revele lo que está en el corazón de las personas para ayudarles. Versículo 6, dando el mejor tesoro. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Él les dio lo mejor. Ellos le dieron lo mejor, no le dieron limosna, le dieron la sanidad que tanto este joven deseaba.
¿Y qué hizo? Afirmaron sus pies y tobillos, versículo 7. Entonces dice, tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo. Dios quiere afirmar tus pies y tobillos. A veces nosotros necesitamos que se afirmen los pies y tobillos espirituales porque andamos de un lado para otro, no hay sosiego, no tenemos una dirección clara. Y esta sanidad trajo alabanza, versículo 8 al 10. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Quizás quieres alabar a Dios con todo el corazón, permite que Él sane tu vida. Un llamado al arrepentimiento, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Quizás muchas personas no están viviendo tiempos de refrigerio, pero Dios nos está llamando a un verdadero arrepentimiento. Dios envió a su Hijo para que nos convirtamos de nuestra maldad, versículo 26. A vosotros primeramente habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Dios quiere llamarnos a que nos volvamos a Él de todo corazón, a que reconozcamos nuestra necesidad de Dios. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Qué tal tú? ¿Creerás en Jesús o seguirás a las puertas del templo viviendo de limosnas? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.